No hay nada más hermoso que poder dedicar nuestro tiempo, dedicar nuestro mejor tiempo, nuestras mejores cosas, nuestros mejores momentos al servicio, a la honra y gloria de nuestro Dios. Y la verdad que pueden haber muchas cosas que parezcan que pueden ser mejores que dar nuestro mejor tiempo al servicio de Dios, pero no lo es. Pueda que parezca, pero en realidad no lo es. No hay nada mejor en nuestra vida, no hay mejor recompensa que el poder servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón. El poder disponer todo nuestro ser, todo lo que nosotros somos al servicio de nuestro Dios. Aún con con todos nuestros errores, con todas nuestras dificultades, pero entendemos algo, que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él lo conoce mejor que nosotros mismos. Y Él sabe qué es lo que hacemos, qué es lo que damos a la hora de presentarnos delante de Él como hijos, como necesitados, como quiera usted presentarse delante de Él. Él conoce perfectamente cuál es la necesidad que tenemos nosotros y de qué manera nos estamos nosotros acercando a Él. Y es hermoso el poder estar en este lugar entendiendo que en cada momento de nuestra vida, en cada situación de nuestra vida, por muy bien que estemos, porque aunque lo tengamos todo, la importancia de su presencia en nuestra vida, no hay nada que pueda reemplazarlo. Y eso es lo hermoso de poder servir a nuestro Dios, que no haya nada que pueda interrumpir, que no haya nada que pueda quitar el primer lugar de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Y la verdad que hoy vamos a compartir de la palabra y le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1 del 13 en adelante. Gloria al Señor. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Gloria al Señor. Cuando lo tenga, me contesta con un amén para que juntos podamos leer la palabra de Dios y podamos seguir y entender lo que Dios tiene, lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en este momento. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, amados? La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a la letra nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia, gracias hermano, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin manchas y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante la cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba.
la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria al Señor. Si vemos el encabezado del 13 en adelante de primera de Pedro, nos habla de llamados a una vida, a vivir una vida santa. Llamados a vivir una vida santa. En esta epístola, amados hermanos, es notable ver la dulzura, ver la bondad y el amor humilde con la que está escrita. Vemos la bondad, la dulzura y el amor humilde con la que está escrita estas cartas. Y vemos también la instrucción para estimular al cristiano, para dirigirlo a poder controlar la corrupción interna que hay. La corrupción interna. Fortaleciéndolo también con la corrupción externa que hay también. Y es importante que veamos todas aquellas cosas que Dios quiere, que Dios nos habla a través de su palabra. Y veamos el gran amor que Él tiene para con nosotros. Porque muchas veces no somos capaces de entender la magnitud del amor de Dios para con nosotros. Y muchas veces no valoramos lo que en realidad Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y por eso muchas veces caminamos en el mismo lugar dando vueltas y vueltas y no vemos algún cambio en nuestra vida porque no queremos ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida porque no queremos entregarnos por completo a Él. Y es que vemos que la vanidad del hombre natural, amados hermanos, es como el pasto, es como la hierba. La vanidad del hombre es como el pasto, como la hierba, como la flor de la hierba que pronto se cae y se muere, pronto se seca, se marchita y se muere. Y el apóstol Pedro habla y nos enseña que todo dice que, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio es anunciada. Esa es la palabra que por el Evangelio estamos escuchando nosotros. Esta es la palabra que por el Evangelio es anunciada día con día. Solo queda en que nosotros pongamos en práctica lo que la palabra demanda. Y es que vemos muchas cosas, amados hermanos. Vemos que al hombre generalmente le encanta que lo alaben, le encanta que le den palmaditas en la espalda. Le encanta que lo nombren, que lo publiquen. Le encanta hacer cosas que lo reconozcan. En muchas cosas le encanta la gloria del hombre. Y se nos olvida que el único que se merece honra y gloria es nuestro Dios. El único digno de toda honra y toda gloria es nuestro Dios. Y en ese afán de buscar reconocimiento, de buscar gloria del hombre, de buscar cosas, termina haciendo cosas en el nombre de Dios, y cosas que Dios no le ha dicho que haga. Y termina haciendo cosas en el nombre de Dios que Dios no le ha dicho que le haga. Y termina cayendo en desobediencia por causa de cosas de ego, por causa de no entender lo que Dios en realidad quiere en nuestra vida. Son cosas que
que vemos en nuestra vida y cuando entendemos quién es Dios, cuando entendemos y le damos el primer lugar a Dios, entendemos claramente que los planes de Dios para nuestra vida son mejores de los que yo puedo tener en mi vida. Los puedo pintar de la mejor manera, pero jamás van a compararse a lo que Dios quiere y tiene para nuestra vida. En Salmo 127:1 habla el salmista: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La importancia de entender, de buscar, de caminar y de procurar una vida santa delante de Dios. Y eso se logra a través de su palabra, escudriñando su palabra, escudriñando las escrituras, esa palabra que nos enseña, esa palabra que redarguye, esa palabra que corrige, esa palabra que nos capacita para ser hombres capaces de dar la honra y la gloria a Dios en cualquier circunstancia. Esa palabra que capacita a ser mujeres capaces de dar la honra y gloria a Dios en cualquier situación de su vida. Es cuando entendemos que esta carne es como la hierba y que toda la gloria del hombre es como la flor del campo. Entendemos que necesitamos una fuente en la cual tenemos que estar siempre. Y esa fuente en la cual tenemos que estar siempre es Dios. Son cosas que nos habla la palabra en Romanos 12:1. El apóstol Pablo escribe a los romanos: así que hermanos, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muchas veces en nuestra vida cristiana llegamos a un punto que creemos que merecemos algo. Muchas veces llegamos a un punto que entendemos que no se nos está dando lo que nosotros nos merecemos. Que por lo que yo estoy haciendo no me merezco más. Que por lo que yo hago, por lo que yo soy, me merezco algo más. Y tal vez nos merezcamos algo más, pero la buscamos en el lugar equivocado y de la gente equivocada. Cuando hacemos las cosas para honrar el nombre de Dios, tenemos que esperar las cosas de Dios que vengan de parte de Dios y en el tiempo de Dios. Porque muchas veces nos acostumbramos a la gloria del hombre y se nos olvida que es como la flor del campo. Y muchas veces la tenemos, la recibimos y cuando acordamos ya no hay nada. ¿Por qué? Porque es algo perecedero. Es Dios lo que esperamos cuando entendemos y entregamos el primer lugar de nuestra vida a Dios. Entendemos que las cosas que vienen del mundo son pasajeras, pero las cosas que vienen de Dios son eternas. Y es que cuando entendemos en nuestra vida, y no solamente lo entendemos, sino que lo ponemos en práctica, porque una cosa es entenderlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Cuando ponemos en práctica todas estas cosas en nuestra vida, entendemos claramente lo que es la voluntad de Dios. Entendemos que el único digno de toda honra y de toda gloria es Dios. Y que todo lo que yo haga no tiene la capacidad de
de hacer cosas, de cambiar cosas, de mantener cosas, sino que lo que yo haga en nombre de Dios, lo que yo haga en propósito de honrar el nombre de Dios es lo que permanece para siempre. En Lucas 12:16 habla también la palabra del Señor. El mismo nuestro Señor Jesucristo refiere una parábola del hombre rico. Y dice, también le refirió una parábola, Lucas 12:16, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. El 12:20, ¿qué dice? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Cuando hacemos todas estas cosas, cuando hacemos tesoros en nuestra vida, en la cual no tomamos en cuenta a Dios, en la cual no tomamos en cuenta a Dios, simplemente estamos haciendo cosas como la hierba natural, como la flor natural que tiene un tiempo de caducidad. Y lo que pasa es que cuando muchas veces tenemos esa comodidad, cuando muchas veces tenemos todas esas cosas donde poder coger, donde tenemos esas cosas que no nos hace falta nada. Y creemos que ya no necesitamos a Dios. Y empezamos a hacer cosas que nos van alejando de Dios. Y al final nos damos cuenta que no es lo que nosotros somos o hacemos, que no es nuestra capacidad, que no es lo que nosotros podemos acumular, que no es esa fuente la que nos mantiene firmes, no es esa fuente la que nos mantiene dando frutos, no es esa fuente la que nos mantiene cuando hay sequía, nos mantiene siempre verdes. Es una fuente es esa fuente que termina, pero cuando entendemos que Dios es nuestra fuente a la cual debemos de permanecer siempre, esa fuente de vida eterna, esa fuente que nos ayuda siempre a mantenernos en pie en cualquier circunstancia. Esa fuente que nos mantiene estar siempre verde y esa fuente que nos mantiene siempre estar floreciendo y dando frutos. Se llama Cristo, se llama su palabra, se llama la presencia de nuestro Dios en nuestra vida. Porque muchas veces tenemos esas cosas y decimos, alma, gózate, tienes muchas cosas, ya no te falta nada. Ahora simplemente goza, disfruta lo que tienes. Haz esto, haz lo otro. Y ya Dios no entra en nuestra vida, ya Dios no entra en la ecuación. Ya nos acordamos de Dios cuando pasa algo, cuando necesitamos algo, cuando nos acordamos de Dios cuando hay cosas que simplemente que nos hace acordar de Dios, pero en realidad no tomamos en cuenta a Dios. En Santiago 4:13 habla también la palabra del Señor, Santiago 4:13. Vemos ahora lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí. Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida ciertamente, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debéis decir,
si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es importante que entendamos que cuando decimos ser cristianos, tenemos que actuar como tal. Cuando decimos yo soy un hijo de Dios, tenemos que actuar como tal. Porque, amados hermanos, a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Porque su misma palabra dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y es importante que cuando damos el primer lugar a Dios en nuestra vida, cualquier decisión que tomemos en nuestra vida, decir, Señor, hablábamos de esto la vez pasada, Señor, esto que quiero emprender, ¿te agrada? ¿Es tu voluntad? Esto que quiero hacer, Señor, honra tu nombre. Esto que quiero hacer, Señor, estoy siendo obediente a tu palabra. Y entendemos que si el Señor quiere, amados hermanos, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero muchas veces hacemos las cosas antes y después preguntamos. Siempre, lo digo por mí, muchas veces hacemos las cosas antes y luego preguntamos. Y cuando nos sale mal, cuando fracasamos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero cuando entendemos quién es Dios en nuestra vida y hacemos algo que no lo llevamos delante de Dios y el día de mañana nos sale mal, lo que hacemos es callarnos la boca y decir, ni siquiera atrevernos a preguntar, Señor, ¿por qué? Porque entendemos que fue porque no venimos delante de Dios y le preguntamos, Señor, esto es tu voluntad. Cuando le damos el primer lugar a nuestro Dios en nuestra vida y venimos y presentamos todas las cosas delante de Él, entendemos y siempre hay una respuesta para nuestra vida. Siempre hay una respuesta para nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces la respuesta es no o espera. Siempre queremos la respuesta sí, hazlo ya. Y muchas veces no somos capaces de venir y preguntar porque sentimos que eso que queremos hacer no le agrada a Dios. Y quizás vamos a tener una respuesta no o espera. Pero cuando decidimos entregar nuestra vida a Dios, cuando vivimos una vida aún en nuestras debilidades, una vida conforme a la voluntad de Dios, esforzándonos por agradar, por hacer su voluntad. Estas cosas las entendemos y no nos atrevemos a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? Porque sabemos perfectamente por qué fue. Porque los pusimos a hacer las cosas sin preguntarle, sin llevarla delante de la presencia de nuestro Dios. Cuando Moisés escribe el Salmo 90, habla y dice, enséñanos, 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Porque la vida del hombre, ¿qué dice lo que leemos? Es como la flor del campo. Se seca, su flor se marchita y ahí se acaba todo. Pero cuando entendemos, cuando esa hierba, esa flor está en la fuente
que es Cristo, en la fuente que es Dios, esa hierba y esa fuente permanece para siempre y da frutos de las cuales otros pueden venir y desear poder estar en ese lugar, porque entienden que aun cuando viene la sequía, aun cuando viene la situación difícil, aun cuando viene todo aquello que los del mundo no soportan, se permanece fiel. Y entendemos que no es por la capacidad ni por nada, sino por amor y la misericordia de nuestro Dios. Es por eso que entreguemos todas nuestras áreas, todas las áreas de nuestra vida delante de Dios. Presentemos todo aquello por lo cual luchamos día con día. Porque hay algo siempre en nuestra vida por lo que estamos luchando día con día. Tus luchas no son las mías no son las suyas. Cada quien lucha con algo de lo cual tenemos que venir y presentarla delante de Dios en cada momento de nuestra vida. Porque Él es el único que nos da la fuerza para seguir en momentos difíciles. Moisés, ya terminando, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si nuestra vida y si nuestras cosas, si nuestra manera de vivir no está conforme a la voluntad de Dios, no va a haber sabiduría. Entonces, amados hermanos, es importante que entendamos que lo que Dios tiene para nosotros, que lo que Dios quiere para nosotros, es llevarnos con Él. Llevarnos con Él a que vivamos juntos con Él. Una vida eterna. Una vida eterna con Él. Porque todos somos eternos. Todos vamos a una eternidad. La diferencia es que unos vamos a vivir una eternidad con Cristo y otros vamos a vivir una eternidad en el infierno, en el fuego que arde con fuego y azufre. Esa es la diferencia. Todos somos eternos, todos tenemos una eternidad, pero la diferencia es que nuestra eternidad, cuando hacemos la voluntad de Dios, nuestra eternidad la pasaremos con Cristo. Con Cristo en las moradas que Él tiene preparadas para cada uno de aquellos que permanecen. Todo para cada uno de aquellos que permanecen y permanecemos en su palabra. Isaías 46. Dios le habla a Isaías, que le habla al pueblo. Y le dice, Isaías 46, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y que toda la gloria y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitarse la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Hagamos lo que hagamos, si no lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, será como la hierba que se seca. Hagamos lo que hagamos, si no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra del Señor, no permanecerá. Pero cuando hacemos las cosas conforme a la palabra del Señor, dice su palabra que permanece para siempre. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará
de dar frutos. Entonces, amados hermanos, no somos nosotros, no es lo que nosotros hacemos, es donde estamos. No es nuestra capacidad, no es lo que yo puedo hacer, no es lo que yo pienso hacer, es lo que estoy haciendo conforme a la palabra y dónde lo estoy haciendo. Es Cristo, es Dios, la fuente de vida eterna que nos mantiene siempre firmes, dando frutos. No dice que no va a venir la sequía. Dice que vamos a permanecer siempre dando frutos, aún en las sequías, en las calores. No van a venir, no dice que no van a venir dificultades. No dice que no van a venir problemas. Sí, siempre van a haber problemas, pero cuando entendemos quién es Dios en nuestra vida, vamos confiadamente delante de Él, delante del trono, y decimos: Señor, ayúdame. Esto que está pasando ya no puedo, no lo puedo, necesito de ti. Y cuando entendemos estas cosas en nuestra vida, amados hermanos, entendemos que aún en las dificultades no cambia nuestra adoración a Dios. Aún cuando estamos en la opulencia, cuando tenemos todo, nuestra adoración a Dios siempre está. Porque muchas veces, siempre nuestra adoración a Dios, cuando estamos en dificultades, siempre sale: Señor, aquí estoy. Pero cuando tenemos todo, cuando nos sobra todo, cuando no nos hace falta nada, ahí es cuando no nos acordamos de Dios, cuando pretendemos y decimos: bueno, a Dios no lo necesito ya. Disfrutaré de todo esto, viviré todo, me gozaré, me regocijaré. Y muchas veces no entendemos que quizás nuestra vida se acaba el siguiente día. Necio, le dice: esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién será todo lo que has hecho? ¿De qué te ha valido todo lo que tú crees? ¿De qué te ha valido que con porque estás verde o porque estás bien, crees que no hace falta nada? Siempre hay algo en nuestra vida, amados hermanos, que tenemos que entender que solamente es Dios quien nos da la fuerza para seguir adelante. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios responde, dice: yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo los corazones, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. El corazón engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Cuando nuestro corazón, cuando en nuestra vida, en nuestro corazón hay áreas que no hemos decidido entregarlas a nuestro Dios, nos puede jugar malas pasadas. Pero cuando nuestro corazón lo entregamos delante de Dios, todas nuestras cosas, nuestros pensamientos, los traemos a los pies de Cristo, los presentamos delante de Dios. Él conoce todo lo que nosotros pensamos antes de que nosotros mismos lo pensemos. Según de Corintios 4:16 habla: por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo cuando nosotros traemos nuestra vida delante de Dios, cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida delante de Dios, todas las cosas que pueden pasar, todas las cosas que van a pasar, todas las cosas que vamos a hacer, las vamos a hacer con un único propósito de honrar y glorificar el nombre de Dios. La vamos a hacer con un único propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. Lo vamos a hacer con ese propósito de que entendemos que lo que hacemos es para honrar el nombre de Dios conforme a su palabra. Y el Señor,
el Señor nos escribe, nos habla a través de su palabra siempre. En primera de Juan 2:14 dice, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre, amados hermanos. El que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Y cuando vemos al rey Salomón, después de haber vivido todo lo que vivió, la Biblia lo registra, el hombre más sabio que ha habido y que habrá, el hombre más rico, el hombre que lo tuvo todo, 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 todo. Nos dice esto en Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo discurso es este. Todo lo que tiene que haber en nuestra vida es obediencia a la palabra de Dios. Temer a Dios y ser obedientes a su palabra, guardar su palabra. Todo se resume en obediencia en nuestra vida delante de Dios. Cuando estamos siendo obedientes a su palabra, porque decimos entregarle nuestra vida a Dios, tenemos que ser obedientes a su palabra. Porque muchas veces queremos saber mucho y lo poco que sabemos no lo queremos poner en práctica. Porque muchas veces decimos quiero saber más, pero lo poco que sabemos no lo queremos poner en práctica. Y Dios requiere lo mejor de nosotros, que entreguemos lo mejor de nosotros delante de Él. Y lo mejor de nosotros, lo mejor mío, no tiene que ser lo mejor suyo. Lo mejor suyo no tiene que ser lo mejor que lo que yo estoy dando. Porque si no, lo vamos a poner a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, de la viuda y los ricos. Aquella solo tenía una moneda, vino y la trajo delante de Dios. Aquellos tenían mucho y trajeron mucho y lo echaron delante de Dios. La diferencia es que la viuda dio todo lo que tenía. Aquellos ricos trajeron y dieron de lo que les sobraba nada más. Simplemente, aunque dieron más, pero dieron de lo que les sobraba. Entonces, lo poco que conocemos de la palabra nosotros, pongámoslo en práctica. El poco conocimiento que tenemos de la palabra, tengamos delante de Dios, Señor, esto es todo lo que tengo, pero todo lo que tengo te lo doy, te lo presento delante de ti. Haz como tú quieras en nuestra vida. Entonces, lo importante es que seamos obedientes a su palabra, seamos obedientes a su palabra. Porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará.
Si somos desobedientes a la palabra de Dios, su palabra dice que seremos condenados. Si no creemos a la palabra de Dios, su palabra dice que seremos condenados. Pero si creemos a su palabra y somos obedientes a su palabra, esperemos a Cristo, porque Cristo viene por una iglesia que le espera, una iglesia que cumple su palabra, una iglesia que se esfuerza por hacer su voluntad en obediencia a su palabra. Porque muchas veces tenemos la comodidad y empezamos a hacer cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Y esto me llevaba a 2 Samuel, capítulo 11, la historia de David con Betsabé. En el tiempo que él tenía que estar en la guerra, decide quedarse en casa. Decide quedarse en casa y sale a la terraza de su casa y ve a una mujer bañándose. Dice que la manda a traer. Se acuesta con ella. Eso provoca luego que quiera que mate al esposo de la mujer. Luego esto provoca que el mismo hijo lo persiga para matarlo. Entonces son muchas cosas cuando no entregamos nuestra vida a Dios y cuando hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios, cuando no traemos nuestra vida y no presentamos todo lo que nosotros hacemos delante de Dios, por muy pequeño que sea nuestra decisión, no la traemos delante de Dios. Cuando toca en nuestra vida tomar decisiones grandes, igual no tomamos en cuenta a Dios y es cuando empezamos a fracasar. Cuando tomamos nuestras pequeñas decisiones en decisión para honrar el nombre de Dios, cuando tocan decisiones grandes vamos a hacer lo mismo, vamos a venir y presentarlas delante de Dios. Y entonces son cosas que nos van a ayudar a nosotros mismos, amados hermanos. Que en momentos de sequía donde muchos estarán secos, donde muchos estarán sufriendo, donde muchos van a ver a alguien que está siempre dando frutos, aún cuando hay calor, aún cuando hay sequía, y van a desear venir a comer frutos de lo que se están produciendo. Pero todo eso se hace cuando estamos delante de la presencia del Señor. Es importante que deseemos estar cerca de la fuente, que deseemos estar conectados a la fuente de vida, a la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Esa fuente es la que nos va a mantener siempre floreciendo. Esa fuente es la que nos va a mantener siempre firmes, aún en los momentos difíciles de nuestra vida.